tenemos un cambio, digamos, la presentación del próximo tema, que son mejoras de las instalaciones para el control y eliminación de olores, lo hará don Juan Manuel Suárez. Este trabajo en realidad iba a presentarlo Asier López, que es empleado de una empresa pública en España de gestión de agua, que es el Consorcio de Aguas de Bilbao-Vizcaya. Y lo que viene a resumir esta presentación es los esfuerzos que ha adoptado una empresa de aguas, de una instalación de depuración de aguas servidas para evitar el impacto que estaba empezando a producir en el vecindario, en los alrededores de la ciudad, que rodeaba lo que es la instalación, y comentar el plan director de mejoras que pretenden hacer, que empezó ya hace pues unos 2 años y que se prolongará probablemente hasta 2017, incluso bueno, hay algunas partes que todavía continuarán más en el futuro. Pero un poco quería destacar pues eso, los esfuerzos que esta instalación está adoptando a la hora de ponerse al día con el fin de controlar las molestias por olores. Ahí tienen una foto de lo que es la instalación de depuración. Es una depuradora ubicada en Bilbao, en el norte de España, en el País Vasco, y que fue proyectada en los años 80 cuando no estaba rodeada en absoluto de viviendas, ¿no? La expansión urbanística ha producido que los ciudadanos se acerquen a la instalación y por tanto se empiecen a producir molestias, ¿no? Además, tengan en cuenta también que no es tan grande como otras instalaciones que se han comentado anteriormente, pero bueno, dentro de lo que puede haber en un núcleo urbano, tiene una capacidad de tratamiento bastante grande, ¿no? De 1,5 millones de habitantes equivalentes, ¿no? En cuanto a sus unidades de proceso, pues las típicas de una instalación de este tipo: bombeo y pretratamiento del agua de entrada, desarenado, la decantación primaria, etcétera, reactores biológicos, clarificadores y luego la línea de tratamiento de fangos, ¿no? Con todas estas unidades y con los problemas que empezaban a sufrir, la gerencia o la gestión de la empresa empezó a plantearse cómo solucionar el problema, ¿no? Empezó a plantearse pues, lo que he explicado en mi presentación anterior, ¿no? Cómo podemos llegar a una solución partiendo de la información que ya tenemos, ¿no? Entonces lo que hicieron fue plantear a través de metodologías de diagnóstico perfectamente estandarizadas, diagnosticar el problema, cómo contribuía cada una de sus unidades de proceso a la emisión global de la planta, y a partir de ahí empezar a pensar en las medidas correctoras, ¿no? Pasando por diferentes estrategias, desde más simples hasta más complejas, modelizaciones, estudios mediante dinámica de fluidos para mejorar la ventilación en edificios, etcétera, hasta al final plantear, proyectar e instalar soluciones fin de línea de desolorización para eliminar la emisión que estaban produciendo las unidades más críticas, ¿no? Entonces, con ese fin, realizaron, por supuesto, lo primero con lo que comenzaron, estudios de olfatometría dinámica según la 13.625. Aquí podemos ver los resultados que obtuvieron, obteniendo, por supuesto, cada uno de ellos a través de los métodos habituales de toma de muestras para este tipo de focos, y llegaron a obtener los siguientes datos, ¿no? Que la línea de fangos en general pues era, por otro lado también previsible, la línea que más contribuía a la emisión de la planta, ¿no? Seguida de la decantación primaria y al final continuada por el tratamiento biológico y el edificio de pretratamiento también. Con estos porcentajes pudieron establecer un orden de actuación, pero no se limitaron aquí. De todas maneras, continuaron trabajando para diagnosticar, para caracterizar las emisiones. Hicieron también 2 campañas de caracterización química, midiendo pues, sulfuro de hidrógeno, amoníaco, nitrógeno orgánico como etilamina y mercaptanos, obteniendo resultados que apoyaban los resultados anteriores, en el sentido de que donde tenemos una mayor presencia de compuestos químicos es pues, en la línea de fangos, en la decantación primaria, etcétera, ¿no? Además de esto, con toda esta información y con toda la información de las emisiones de la planta, generaron 22 escenarios diferentes, los cuales modelizaron para obtener el objetivo final, que es el que andaban buscando, y es limitar todo el impacto, todo el posible impacto en cuestión de emisiones odoríferas
al perímetro de la planta, ¿no? Esta es la situación actual, donde podemos ver que, que el impacto sobre el núcleo de población es bastante grande, y esta es el objetivo final que pretendían cumplir, ¿no? Ceñir las curvas isodoras al perímetro de la planta de la manera más estrictamente posible. Entonces, con este objetivo en la cabeza, limitar el impacto del perímetro de la parcela, establecieron una serie de fases a alcanzar en un medio plazo, ¿no? Empezaron por la fase que hemos llamado 0, de estudios previos, para obtener la información que luego van a utilizar para poder ver qué solución adoptar. Una primera fase, que es la actuación en la línea de fangos, recordemos que era la que mayor porcentaje de emisión tenía respecto del global de la planta, y las actuaciones en esta línea se basaban en mejorar los sistemas de desolización que ya tenían instalados y que gracias a esos estudios de diagnóstico pudieron ver cuya eficacia no era la deseada, y sistemas de ventilación para mejorar todo ese aire extraído de los edificios de proceso del tratamiento de fangos para poder encauzarlos de la manera más eficientemente posible hacia el sistema de desolización con la mínima energía posible, ¿no? También. La segunda fase de abarcar la decantación primaria, que era el segundo foco que más emisiones producía, planteando nuevos sistemas de decantación, para pasar después a una fase 3, ya entramos ya dentro de lo que es el futuro, que existe la intención de hacer algo, pero que todavía no lo han llevado a cabo, que es mejorar la extracción de gases odorantes dentro del edificio de pretratamiento a través de estudios del sistema de ventilación con dinámica de fluidos, y mejorar también el sistema de desolización existente, que también no planteaba la eficacia que era deseable, ¿no? Para terminar, por una consideración de cómo solucionar el problema del tratamiento de fangos, que era el siguiente en la línea de importancia, pero que eso ya lo han dejado para el futuro por las razones que ahora explicaré. En cuanto a la primera fase, que ya he comentado que era la que mayor contribuía a la emisión de la planta y que tenía un deficiente rendimiento del sistema de desolización, las líneas de actuación se basaron en 3 ámbitos. El primero, mejorar el sistema de ventilación del edificio de filtros prensa de fangos y de tamizado de fangos. Estos 2 edificios tenían inicialmente una ventilación basada en una serie de renovaciones hora que no cumplía con las especificaciones o con las necesidades que esta planta requería debido a su volumen de trabajo, ¿no? En otra línea de trabajo se propuso mejorar también el sistema de desodorización, ¿no? Se sustituyó el que había por uno que podría dar servicio a todas las extracciones, a todo el tratamiento que se pretendía proyectar, que no era otro que, a través de confinamientos de todas las unidades de proceso de esta línea, extraer de forma individualizada todos los gases del interior de estos elementos para que fueran tratados todos en el mismo sistema de desolización. El primer punto, el sistema de ventilación, como ya he dicho, lo que busca es, con la mínima energía posible, obtener un sistema de ventilación que opere con la mayor eficiencia posible también, ¿no? Y que sea capaz de desalojar todo ese aire que tenemos que tratar con la mínima energía, ¿no? ¿Cómo se trabaja con este tipo de modelos? Pues lo primero es hacer el diseño en 3 dimensiones del recinto que se quiere modelizar, introducir las condiciones de contorno, caudales deseados, las geometrías de entrada, salida, posiciones relativas, etcétera. Si hay sistemas en los que generen calentamiento también, todo este tipo de modelos son capaces de trabajar con ecuaciones de cantidad de movimiento, transferencia de energía, transferencia de materia, para después de una etapa de mallado donde se divide todo ese volumen que se quiere modelar en diferentes celdas, ¿no? En diferentes elementos, donde son resueltas cada una de esas ecuaciones que he mencionado. Y al final una etapa de postproceso donde se comentan los resultados y se proponen medidas correctoras en función de lo que se ha obtenido, ¿no? En este caso concreto, gracias a esta modelización, se pudieron ver varias deficiencias en cuanto a la propia geometría del sistema de ventilación, que estaba inicialmente proyectado, lo cual permitió reordenarlo, proponer unos ciertos cambios geométricos
que a su vez permitieron reducir el caudal nominal que estaba inicialmente proyectado desde 140.000 metros cúbicos hora hasta 122.000 metros cúbicos hora, ¿no? De esta manera se conseguía, aún utilizando menos caudal, una mayor eficiencia de la ventilación y un mejor desalojo de gases como sulfuro de hidrógeno. Esto permitió, esta disminución del caudal nominal, permitió una disminución de los costes asociados a la ventilación de ese edificio de 50.000 euros al año. Además, propusieron otra mejora que consistía en, ¿vale? Como los olores tienen un alto contenido, una alta influencia de la temporada del año en la que nos encontremos, en las épocas de más calor vamos a trabajar al 100%, pero cuando cuando la temperatura descienda y la actividad bacteriana sea menor, pues podremos trabajar al 80% de ese 100%, de ese nuevo valor de caudal que hemos mencionado, lo cual supondría un 25.000 euros más al año adicionales de ahorro en el coste energético asociado a ese sistema, ¿no? De esta manera se conseguía, mejorando el sistema de ventilación, también reducir la cantidad de aire que tengo que mover y que luego tengo que desodorizar, que ese es el segundo punto. El sistema de desodorización que se propuso, debido a que eran multitud, no solo este edificio, sino también estaba el edificio de tamices, estaban las otras unidades de proceso de la línea de fangos, había mucho caudal que tratar, mucho caudal que desodorizar, y se propuso un biofiltro de altas prestaciones capaz de tratar 140.000 metros cúbicos hora. Bueno, aquí tienen un esquema del funcionamiento donde el aire dorante pasaba a través de un humidificador que era dirigido a través de la parte inferior del lecho que soportaba una población bacteriana que era la encargada de degradar todos los compuestos odorantes para poder emitir una emisión en la que se reducía en un 95% las unidades de olor por metro cúbico y el 98% de la concentración de los gases odorantes, ¿no? Este tipo de sistemas de desodorización tienen un coste de explotación bajo, sin embargo, bueno, dadas las características y el tamaño sobre todo de este sistema, bueno, el coste de inversión fue medio alto, ¿vale? En esta diapositiva se muestra cómo cubrieron las unidades de la línea de fangos. Inicialmente estaban abiertos a la atmósfera, lo cual era, bueno, pues una importante fuente de emisiones de olores. Esta es la segunda opción que contemplaron, cubrirlos con estas cúpulas o domos. Sin embargo, tras un estudio interno que hicieron, a través del departamento técnico, del departamento de prevención de riesgos, del departamento de ingeniería, etcétera, propusieron estas geometrías que tienen varias ventajas y que, bueno, aquí ya ven que están implementadas. La primera es que se puede observar, a través de este canal, se puede observar el interior de la unidad sin necesidad de introducirse en ella, ¿no? Con lo cual se evitan riesgos asociados a espacios confinados, bueno, se puede llevar a cabo el mantenimiento de los equipos o por lo menos la inspección sin correr ningún riesgo asociado, ¿no? Las cúpulas son desmontables y tienen una pasarela en el perímetro externo que permite, llegado al caso, facilitar labores de rescate si fuese necesario también, ¿no? Entonces, bueno, de hecho creo que están patentando este tipo de diseño, ¿no? En cuanto a la fase 2 de la decantación primaria, vieron que al ser la segunda línea de proceso en importancia en cuanto a emisiones, pues les interesaba cubrirla. Sin embargo, la superficie a confinar era tan grande y tan complicada de hacer porque vemos aquí que, bueno, estamos hablando de 19.000 metros cuadrados, donde constantemente hay una serie de puentes que van recorriendo el ancho de cada unidad de decantación, lo cual lo hacía muy difícil cubrirlo en lo que es la lámina de agua, ¿no? La propia lámina de agua. Entonces se plantearon, pues incluso construir un edificio que albergara todo ese terreno. Sin embargo, pensando en ello, pues llegaron a la conclusión de que eso sí iba a solucionar el problema de los olores, pero no iba a aportar ningún tipo de valor añadido a la solución, ¿no? Entonces lo que plantearon es, vale, ya que hay que hacer una inversión importante, pues vamos a cambiar el sistema de decantación por sistema de decantación lamelar, que permite la misma efectividad en un tamaño mucho más reducido y
Luego lo confinaremos, extraeremos los gases odorantes hacia sistemas de desolización, en este caso de absorción con oxidación, pero ganaremos 8.000 metros cuadrados de terreno para futuras ampliaciones de la planta, ¿no? De tal manera que consiguieron una doble jugada, ¿no? Solucionar el problema de los olores y ganar un terreno que cada vez estaba más limitado y que en sus previsiones contemplaban que iba a ser necesario en el futuro, ¿no? En cuanto a la línea de pretratamiento, aquí ya entramos en la parte que está proyectada, pero que no está realizada, bueno, ni siquiera está empezada. El edificio de pretratamiento pues, contiene las unidades habituales de desbaste, de bombeo, tamices de finos, sistema de extracción de residuos. Este edificio está conectado, por así decirlo, a un sistema de desolización por lavado químico que trata 190.000 metros cúbicos hora, partiendo de 5 renovaciones hora. Descubrieron también en la etapa de diagnóstico que la eficacia de este sistema de desolización tampoco funcionaba como debiera, y entonces propusieron también un cambio basado en confinar las unidades emisoras dentro de ese propio edificio. Una vez reducido al máximo todo el caudal, todo el aire que hay que mover dentro de ese edificio, hacer un estudio mediante dinámica de fluidos computacional para poderlo hacer de la manera más eficiente posible, y una vez hecho esto, pues recalcular y optimizar otra vez el sistema de desolización para que funcione en las condiciones óptimas. Es conveniente decir también que como el sistema de desolización no funcionaba bien, porque al trabajar con 5 renovaciones hora, eso resultaba del todo insuficiente para un edificio de estas características, ¿no? Entonces, al no desalojar adecuadamente las emisiones odorantes dentro de ese edificio, lo habitual es que los operarios abran puertas, abran ventanas, lo que hace que el sistema de ventilación funcione pues todavía peor y que se produzcan emisiones fugitivas, que ya se ha comentado a lo largo de este seminario, que son las más difíciles de combatir, porque no van asociadas a un caudal concreto. Y bueno, entonces, operando de esta manera, se podía mejorar el sistema de ventilación y conducir un menor caudal de gas hacia el sistema de desolización y más concentrado, lo cual permitiría que funcionase con más eficacia, ¿no? Y al final tenemos la fase 4 de tratamiento biológico, que está directamente, ya han dicho, aquí tenemos que hacer algo, pero vamos a hacer lo otro primero, porque aquí estamos hablando de superficies tan grandes. Hablábamos de 19.000 metros cuadrados, la decantación primaria, y aquí tenemos pues 4 unidades tan grandes como esa, ¿no? Entonces, confinar toda esta unidad de proceso pues requiere una inversión muy grande, y que, bueno, lo han dejado para el final, ¿no? Para el futuro, ¿no? Entonces, en conclusión, bueno, la depuradora de la que estoy hablando, localizada en Galindo, destacar pues, los esfuerzos que por motivaciones propias realmente no tienen ningún requerimiento de la autoridad. De hecho, bueno, ellos como entidad pública están bastante comprometidos con el tema de coexistir en paz con los vecinos y con la eficiencia energética, y han planteado todo este plan director de mejoras para llegar a conseguir lo que pretendían desde un principio, que es limitar las curvas isodoras al perímetro de la planta, ¿no? Y no solo eso, sino también reivindicar, no solo en plantas que ya existen, sino sobre todo en diseños de plantas futuras, acostumbrarse a mencionar también que en una depuradora existen 3 líneas de proceso. No solamente la línea de aguas ni la línea de fangos, sino la línea de aire también, y que hay que tratarla adecuadamente, ¿no? Es un poco reivindicar, ¿no?, esa tercera línea a la que hay que hacer caso y que puede solucionar la coexistencia entre la sociedad y la industria para que, bueno, mejorar la calidad de vida mutua, ¿no?, de tanto de los industriales como de los vecinos. Y eso es todo. Muchas gracias. En el sistema de ventilación decías que 5 renovaciones hora, es decir, renovar 5 veces el volumen completo de la instalación por hora no era suficiente y que se incrementó, pero no has comentado en qué cantidad se incrementó. No, estamos hablando de esa fase que mencionas, es la tercera. Aquí no se ha hecho nada todavía. Esto es lo que se pretende hacer. 5 renovaciones hora es el estado en el que están trabajando ahora, en el que se diseñó inicialmente ese sistema. Cuando se diseñó la planta, cuando se diseñó el sistema de desolización, se contempló que la ventilación en ese edificio fuera de 5 renovaciones hora.
Los motivos los desconozco. Porque, bueno, de hecho la normativa en este aspecto es un poco ambigua. No se acaban de precisar un poco en tal tipo de instalación es necesaria ciertas renovaciones hora. Eso no se acaba de precisar. Y muchas veces las empresas instaladoras de ventilación se basan en criterios de experiencia previa para que a veces esa experiencia previa pues puede funcionar en unos casos, pero en otros no. A ver, ¿por qué había otra pregunta? La misma pregunta. Para tu información, en el primer caso, en el otro estudio CFD, el que sí que se concluyó, se partió con un diseño inicial de 12 renovaciones hora. Y se consiguió disminuir pues un poco, ¿no? Se consiguió, pues, creo que al final fueron 9 o 10 renovaciones hora, ¿no? O sea, acá, 2 preguntas. Uno, entendí que esto está a nivel de proyecto. A partir de la fase 2, sí. Ya, la pregunta es, ¿qué tiempo se dieron para construir las diversas obras que se propusieron? Sí. Hay un cronograma. Ahí. Cada fase tenemos... Bueno, la primera fase de hecho es la que terminará este año. La primera fase, que es la de la línea de fangos. Y a partir del año que viene se pondrán a trabajar en la decantación primaria. En 2015 también tratarán el edificio de pretratamiento y el tratamiento biológico. Ya veremos. Ya, y lo segundo es, ¿tienen algún cálculo como porcentaje? Estoy pensando en los costos. El hacer esto significa, en relación a la inversión inicial de la planta, 10%, 50%, 30%, ¿de qué orden estamos hablando? Ese dato era la otra persona que tenía que venir a exponer, la que lo sabía, porque él es el que gestiona esta planta. Pero bueno, puedo ponerte en contacto con él. O sea, él finalmente no pudo venir, pero me dijo, no, si cualquier duda referente a este tipo de cosas, facilítales el contacto y encantado de resolverla. Yo quería hacer un alcance comparando con una presentación de un señor del sistema de tratamiento de olores con UV. Ahí él un poco denostaba el tema del biofiltro, y tú pones acá que tiene un rendimiento del 98%, y yo también he visto rendimientos muy altos con biofiltración, y lo bueno de la biofiltración, especialmente cuando el biofiltro trabaja a un pH neutro, cercano a 7, que elimina todas las familias de gases presentes con un muy alto rendimiento. Entonces, a mí me pasa que yo coincido plenamente contigo, pero con el presentador del señor de los UV, que quería denostar el biofiltro, absolutamente contrario a mi opinión. Eso. Al final es una cuestión de caracterizar las emisiones que hay que tratar y adoptar la solución que mejor convenga en cada caso, ¿no? En este caso, los biofiltros no es ninguna novedad que en el mundo de la depuración de agua se utilizan con bastante frecuencia, ¿no? Y si están bien mantenidos, pues pueden funcionar muy bien. Hay que mantenerlos bien. En este caso, además, son biofiltros avanzados en los que el medio sobre el que se soportan los microorganismos pues ya tiene los nutrientes adecuados para que proliferen con rapidez, ¿no? Entonces, los biofiltros es una manera muy buena de poder eliminar olores. A lo mejor en otras instalaciones no funcionan tan bien, porque realmente como es una actividad, como es una desodorización por una actividad microbiana, necesita un tiempo de residencia y necesita tener unas condiciones más o menos estables. Si tuviésemos un pico de emisión, que no sé si era el caso del anterior, pues evidentemente picos de emisión, si tú tienes una población determinada de microorganismos y de repente aumenta la concentración durante poco tiempo, pues eso probablemente no se pueda tratar, ¿no? Pero bueno, es cuestión de saber las capacidades que tiene cada sistema. Importantísimo, qué familias de compuestos tiene tu emisión y mantenerlo bien. Eso es importantísimo.